Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron nuestra convocatoria. Adolfo Laborde, que es director de Licenciatura de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey en su campus Santa Fe, candidato a doctor en Cooperación Internacional de la Universidad de Kobe en Japón. Adolfo, gracias y buenos días, bienvenido. Gracias, Carmen. Bienvenido, gracias. Doctor Pablo Sánchez Ramírez, profesor investigador del Departamento de Estudios Globales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A los dos les agradezco mucho que estén aquí, cada quien con su especialidad, porque los hemos invitado simultáneamente, aunque uno es especialista en temas globales, en materia económica, otro es especialista en geopolítica. Y bueno, la verdad es que esos son los dos temas, los dos terrenos donde en la reunión del grupo de los 20 y las grandes discusiones están ahorita, digamos, siendo foco de atención. Por un lado, la situación económica y los grandes desafíos en este momento, bueno, pues hablan precisamente de la necesidad de revisar en dónde andamos parados en materia económica, dónde andamos parados precisamente en crisis que parecían resueltas pero no lo están, los grandes desafíos al final de la historia. Yo creo que este es el tema que marca buena parte de las discusiones internacionales. ¿Cómo está el mundo en este momento? Bueno, el mundo desde la óptica, bueno, ahorita el mundo está atento a la reunión del grupo de los 20, precisamente, y el hecho de que Rusia esté organizando esta cumbre y se convierta en el anfitrión es muy interesante, porque precisamente todas las cuestiones que están ahorita con mayor importancia y con los puntos más álgidos, pues se tienen que reflejar en cierta medida en estas discusiones, ¿no?, del grupo de los 20. Pero pues el mundo, yo te diría, Carmen, que hoy está, pues hay focos de inestabilidad, hay focos de conflicto, hay, bueno, la crisis económica, la crisis financiera, la crisis fiscal. ¿Cómo describen los focos específicos? Pues el mayor preocupación. Ahorita, desde el punto de vista político-militar, saliendo un poquito de la temática económica, pues te diría que el Medio Oriente es un escenario importante. El Medio Oriente, pues no digamos hoy, digamos en los últimos 3 años, no nos vamos a remontar a Irak. Irak está totalmente destartalado, desmantelado, pero vamos a remitirnos de Libia para acá. La situación en Irán y la situación en Siria, pero también el escenario del Líbano. O sea, ese país, ese estado tan frágil y tan vulnerable que depende en buena medida de su, no me gustaría decirlo, pero de su fatal ubicación geográfica, que es estar fatal, o sea, está por un lado con Israel y del otro lado tener a Siria y tener a Irán tantito más arriba, sin irnos ya para Irak. Entonces, esa ubicación, siendo un estado que a lo largo de la historia del Medio Oriente ha sido un estado, pues en cierta medida, la palabra hay que ser cauto para utilizarla, pero un estado democrático a la usanza occidental en cierta medida, en un tiempo antes de entrar en su guerra civil tuvieron gobiernos compartidos con distintas tendencias religiosas o distintos partidos políticos, y hoy día es un estado totalmente destruido, con un sur álgido, con un sur de preponderancia chiita, con organizaciones como Hezbollah, organizaciones fundamentalistas, con un mensaje evidentemente muy distinto a Occidente, a Estados Unidos, con una óptica hacia Israel muy particular y muy opositora. Y pues es un estado muy vulnerable a esta situación. Tenemos a Siria en el norte, también es un país con una ubicación geográfica importante, con una costa del Mediterráneo oriental importante, con puertos estratégicos, con una tradición muy cercana a Rusia y a la Unión Soviética primero y después a Rusia, desde el punto de vista no solamente comercial y político, incluso me atrevo a decir ideológico, aunque recordemos que estos países fueron socialistas, ya no queda ningún país socialista árabe de los 12, ahorita solamente queda Siria, bueno, los reductos de lo que está quedando el socialismo árabe, que recordemos muy rápidamente, el socialismo árabe es muy distinto al socialismo europeo, al socialismo de corte marxista, leninista, que pues ya tampoco existe. Pero el caso del socialismo árabe, el caso sirio fue muy típico, muy atípico, o sea, muy particular. Y fue, yo digo, que es un poco el más cercano a lo que se recordaba del perfil soviético.
¿ok? Recordemos que los socialismos árabes todos no son ateos ni agnósticos, hay cierto manejo del Islam, de la religión, etcétera, etcétera, pero quizás el sirio puede ser el más laico de los socialismos, pero también el más organizado, pero también con un poder mucho más central y vertical, pero también con una tradición familiar mucho más fuerte que el Irak de Saddam Hussein, o incluso que el propio Gaddafi, porque nunca les dio tiempo a buscar sucesores familiares. En este caso sí los tenemos, sí los tiene, y sí tenemos al hijo de Assad, y lo tenemos ya hace varios años, después que murió su padre. Entonces es un régimen muy distinto de los otros para lidiar con él, y para entenderlo, o para atacarlo, o para oponerse a él. Entonces, yo te digo que entre los puntos muy álgidos del planeta, desde el punto de vista geopolítico, pues hay que empezar hablando del Medio Oriente y quedándonos hablando del Medio Oriente por un lado. Y hoy esa buena parte del foco de atención mundial, desde luego, y parte de lo que ha derivado también de estas conversaciones del G20. Y bueno, como decíamos, el tema geopolítico, particularmente Siria, pero desde luego el punto original de las preocupaciones de los mandatarios de los 20 países más desarrollados de la Tierra está en las cuestiones económicas. Entonces tenemos entre la geopolítica y las cuestiones económicas una mezcla ahí de focos de atención. ¿Cuál es tu mapa de las cosas? Bueno, mira, yo creo que en el G20 es un mecanismo que se ha ideado para poder discutir, para llevar al tema internacional las economías, 11 economías emergentes, 7 desarrolladas y 2 que no se sabe dónde ubicarlas, para desarrollar los grandes temas económicos internacionales. No hay un mecanismo que los obligue a tomar realmente partida o que los condicione a tomar alguna decisión específica, pero sí ha servido para que los ministros de Economía en un primer momento, los ministros de Relaciones Exteriores, empiecen a ventilar los problemas internacionales. Creo que ha funcionado, ha sido la plataforma de expresión de algunos países, como el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Sudáfrica, el caso del propio Brasil, ya lo dije, en donde ellos ponen una postura, en donde ellos establecen una integración ideológica, si lo queremos llamar así, para poder generar las condiciones necesarias del crecimiento. Por otro lado, los países que tradicionalmente ya están en el G8, el G7, o como le queramos llamar, ellos lo ven muy celosos, ¿no? Este proceso, sin embargo, han tenido que integrar a los otros actores y ahora le llaman el famoso desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Pues el desarrollo sustentable significa que todos tenemos que crecer, no hay que buscar asimetrías, sino que tenemos que tener una especie de integración de las políticas económicas y financieras internacionales en vísperas de este desarrollo sustentable. No creo que se vaya a dar tan fácil, ya vimos que hay una discusión álgida del tema de Siria, la geopolítica, pero sí están preocupados porque el elemento geopolítico puede afectar el elemento económico. Hablamos de dos cosas muy sencillas. El primer tema, el precio de los energéticos. Hay una ruta comercial trazada que pasa por ahí y eso lógicamente impacta la logística internacional y los precios de las mercancías, los seguros, por supuesto, y a la larga esto desencadena un encarecimiento de los productos. ¿Cómo impacta esto en las economías que dependen de los energéticos en inflación? ¿Cómo impacta esto en temas de manejo de macroeconomía o microeconomía? Pues tiene que haber una postura generalizada, homogénea, para evitar que pase esto y caigamos nuevamente en esos procesos recesivos o en esos procesos de estancamiento económico que ya los hemos visto desde el 2009. Bueno, Adolfo Laborde, has dado al clavo precisamente de la intención de invitarlos a los dos, precisamente por esta idea que acabas de mencionar, el elemento geopolítico que puede afectar al ámbito económico y el elemento económico que puede afectar al geopolítico, y justo en este momento estamos observando lo que puede pasar en estas materias. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación. Con una declaración final que destaca el desarrollo económico y la creación de empleo como las principales prioridades de las economías más desarrolladas y emergentes, concluyó en San Petersburgo el programa oficial de 2 días de la cumbre del G20. Una cumbre en la que los líderes del G20 quemaron el último cartucho para llegar a un consenso y tratar de evitar una intervención militar contra Siria liderada por Estados Unidos sin el mandato de la ONU. En la rueda de prensa de clausura, el anfitrión, Vladimir Putin, aclaró la posición de que su país adoptaría en caso de que Siria sea atacada. Rusia continuará apoyando a Siria y proveyendo lo necesario. El jefe de la Casa Blanca, pese a haber recibido solo el apoyo de 10 de los líderes del G20, dijo que continuará con sus esfuerzos para detener el peligro de las armas químicas.
había un punto de vista unánime que la norma en contra del uso de armas químicas debe mantenerse, que estas armas fueron prohibidas por buena razón y que la comunidad internacional tiene que tomar muy en serio esas normas. Diría que la mayoría de los presentes en la sala se siente cómodo con nuestra conclusión de que Assad, el gobierno de Assad, fue el responsable por el uso de las armas químicas. El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, criticó la posición defendida por Putin. Como en esta reunión no íbamos a llegar a ningún acuerdo, nos enfocamos en discutir cosas en las que sí estamos de acuerdo. Fortalecer el compromiso de prestar ayuda humanitaria a quienes lo necesitan. Encabezando esa troika el presidente. Entre los líderes que sumaron al bloque del G20 contrarios a la guerra, destacó la opinión del presidente de México, Enrique Peña Nieto. México fue parte de la delegación latinoamericana que junto con Argentina y Brasil estuvieron presentes en la cumbre del G20 que terminó hoy en San Petersburgo. Para CNN, Lili Luna, Moscú.